soy Moisés. Bienvenidos al megacurso avanzado de desarrollo web Maestría en PHP que presento para los megacursos.com. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con conceptos muy básicos del PHP y aunque estos días pues es un poquito más pesadito, más aburrido, pero es imprescindible conocerlos bien para luego poder hacer cosas más avanzadas. No os preocupéis, tener paciencia y confianza, que como os digo siempre, llegaremos muy pronto a lo espectacular. Recordad tener encendida el archivo CHAMP, o sea, el programa CHAMP, para poder hacer las prácticas sin ninguna dificultad y así pues poder seguir trabajando y poder ver la vista previa en los servidores. Recordar que necesitamos un servidor Apache para ver los archivos en PHP. Yo recordáis que lo estoy cambiando desde la carpeta donde guardo el archivo a el servidor que lo tengo en esta carpeta. Y luego para ver los archivos lo vemos aquí, en localhost, que es lo que debéis arrancar para ver los PHPs que hagáis durante el curso o cualquier otro. Pues vamos a empezar y vamos a ver, ya digo, cosas muy sencillitas, pero que son importantes. Creamos un archivo nuevo en PHP y lo vamos a llamar concatenación. Y además estos ejemplos os van a servir luego para, si tenéis dudas o tenéis que recortar algo, pues veis cómo lo podéis hacer de forma muy sencilla. Vamos a guardarlo y lo guardamos en maestría y estamos en la clase 2, primeros pasos. Lo llamamos concatenación y como su nombre indica, lo que vamos es concatenar varios elementos. Entonces, vamos a poner la estructura PHP, ya llegaremos a esta HTML más adelante, y decimos lo siguiente. Declaramos una variable, la variable nombre, y decimos que es Juan, la variable nombre. Ya sabéis que siempre es muy importante poner explicaciones, aclaraciones, para que nos entendamos perfectamente. Declaramos la variable nombre. Y ahora declaramos la variable apellidos. Y entonces decimos apellidos, siempre con el símbolo del dólar, es igual a sin miedo. ¿Os acordáis del cuento ese, Juan sin miedo? Bueno, pues aquí estamos. Y siempre cerramos todas las estructuras, que abrimos, las cerramos. Vamos al siguiente paso. Y entonces queremos mostrar por pantalla estas dos variables. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ponemos, echo y decimos nombre punto apellidos. Y ponemos aquí la nota. Para concatenar varios elementos utilizamos el punto, así para que no haya dudas, el punto para concatenar. Bueno, pues vamos a guardarlo, ya lo hemos guardado, y vamos a pasarlo a nuestro servidor. Venimos aquí, estamos en clase 2, primeros pasos, concatenación, y lo pasamos al servidor clase 2. Luego ahora para encontrar la ruta, pues tendré que poner localhost, curso PHP, si es que lo habéis llamado así, clase 2, y ponemos concatenación PHP. Lo guardamos, perdón, le damos al intro, ¿veis? Esto es... Vale, le damos al intro y se nos carga Juan sin miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Al concatenar me lo pone todo junto. Por eso lo que voy a hacer es editar dentro del servidor el archivo para poder adaptarlo a mis necesidades. Lo edito aquí dentro del servidor y lo que tendría que añadir es un espacio. ¿Cómo puedo aquí añadir un espacio? Bueno, pues hay varias formas. La fórmula más sencilla sería la siguiente. Ponemos aquí dos puntos, un espacio y ponemos aquí otro punto. ¿Veis? Concatenamos con un string. El string siempre va entre comillas dobles o simples. Pues refrescamos. ¿Veis?
y ahora me pone perfectamente separado los apellidos. Imagínate que yo quisiera hacerlo como un poquito más formal. Pues podría hacerlo de la siguiente forma. Lo pongo aquí abajo para no perder este ejemplo. Vale, pues ponemos aquí eco. Ya sabéis, ponemos una barra de momento. Luego veremos, desde luego, formas mucho más eficientes de hacer esto, pero estamos en proceso de aprendizaje, no hay ningún problema de hacerlo así sencillo y luego ya lo complicamos. Y ahora ponemos, pues, otra estructura. Ponemos eco, nombre. Y ponemos ahí un espacio, ponemos punto y ponemos la variable nombre. ¿Veis? Ahora volvemos a copiar o bueno, podemos concatenarlo aquí, no hay ningún problema. Ponemos aquí y ponemos otra vez br. ¿eh? Y ahora, para no liarnos, lo ponemos aquí otra vez. Eco, apellidos, espacio, cerramos el string y ponemos la estructura apellidos. Cerramos y ya está. No hace falta concatenarlo otra vez. Guardamos y ya está. Con el punto, acordaos que concatenamos. Vamos a guardar, refrescamos y aquí tenemos, ¿veis? Nombre Juan, apellido sin miedo. ¿Podríamos poner un strong para que el nombre se viera así como destacado? Sin ningún problema, Lo que pasa es que tenemos que fijarnos que esto es la variable y aquí no podemos ponerlo. Tendremos que ponerlo a un lado y a otro del string. Así que pondríamos así. Strong, la etiqueta HTML perfectamente, y cerramos el strong. Aquí ponemos ahora lo mismo en apellidos. Y aquí, como no tenemos nada para cerrar, pues tenemos que volver a concatenar. Ponemos el punto, las dobles comillas y cerramos el strong. Lo guardamos. Bueno, y ponemos también comillas al final, que se me habían colado y por eso veis que te avisa porque no te deja continuar si está mal. Vamos a refrescar, ¿veis? Y me lo pone en negrita. Pues es un ejemplo perfecto de cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos utilizar la concatenación y combinarlo perfectamente con etiquetas HTML sin problemas. Bueno, pues vamos a continuar con otro ejercicio y creamos un nuevo documento de PHP. Lo creamos, vamos a borrar todo esto, ponemos PHP y lo cerramos. Y lo vamos a llamar, pues lo vamos a llamar asignación. Asignación, concatenación y todo eso. Vale, ¿qué es asignación? Bueno, pues para asignar tenemos que usar el igual, Simplemente quiere decir esto. Vamos a poner nombre es igual a Juan. Y ahora vamos a poner aquí eco, pero bien puesto, y ponemos eco nombre, así. Lo guardamos y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a pasar de... Lo hemos guardado, a ver dónde. Vale, lo tenemos guardado en el servidor. Es que no me había dado cuenta. Aquí está. No, aquí está. Lo pasamos de primeros pasos aquí a la clase 2. Y entonces cambiamos aquí, ponemos asignación. Asignación. ¿Veis? Cuando no pones bien la URL, no se muestra en pantalla. ¿Veis? Me pone Juan. Vamos a hacer un experimento para ver si entendemos bien lo que es esto de la asignación. Aquí pone un nombre Juan. Voy a añadir, bueno, no aquí, sino el que tengo en el servidor. Vengo aquí y lo abro para editarlo. Abrir con Dreamweaver. Y entonces digo, después de este nombre voy a poner nombre es igual a Bartolo.
¿Qué pensáis que me saldrá en pantalla? Vamos a refrescar y salimos de dudas. ¿Veis? Me pone Bartolo. ¿Por qué razón? Porque la asignación funciona así. Si yo digo que nombre es igual a Juan, pero luego estoy diciendo que nombre es igual a Bartolo, en la variable nombre solo cabe un dato a la vez. Y el dato que me dé por bueno será el último al que tenga acceso. Si yo pongo aquí en vez de Bartolo, pongo nada, un espacio vacío, refresco y no me sale nada. Si en vez de Bartolo pongo otra cosa, o pongo debajo Juan, ¿veis? Refrescamos y me saldrá Juan. Vamos a dejar Bartolo porque parece que me cae mejor. Entendemos la idea, o sea, con la asignación decimos que un valor, que una variable adquiere un valor, pero siempre se quedará el último que pongamos, ¿eh? Porque en una variable solo cabe un dato al mismo tiempo. Otra cosa es que tengamos un array o algo así que podamos poner varios datos, pero en una variable normal solo cabe un valor al mismo tiempo. Vamos a continuar con otro ejemplo y vamos a decir ahora, pues, vamos allá, nuevo, crear y lo guardamos. Guardar como, lo guardamos como suma. Bueno, ya sabéis lo que vamos a hacer, no hay que ser adivinos, ¿eh? PHP y decimos aquí una variable y ponemos número es igual a 5. Y es muy importante que las variables numéricas no las pongamos entre comillas, porque si no el sistema pensará que es un string y entonces no nos lo hará bien, ¿eh? Eso es importante. Y ahora decimos, para sumar usamos el símbolo más. Y ponemos aquí, resultado es igual a número más 3. Y ahora ponemos, imprimimos el resultado en pantalla. Imprimimos el resultado en pantalla. Y ponemos eco resultado. ¿Veis la secuencia? Decimos número es igual a 5, resultado, otra variable es igual a número, más 3. Y luego hacemos eco resultado para imprimir el resultado. Vamos a pasar el archivo desde aquí al servidor y lo vamos a buscar. Hemos dicho suma PHP. Le damos al intro y sale el 8. Vamos a editar este archivo directamente. Lo abrimos aquí para editarlo y entonces podemos preguntar, ¿puedo sumar dos variables? Sin ningún problema, ¿eh? Ponemos número 1 igual a 5 y decimos número 2 igual a 4. Y ahora decimos, resultado es igual a número 1 más número 2. Guardamos, refrescamos y nos sale el 9. De todas formas, sería mucho más elegante que pusiéramos esto bien puesto, ¿eh? Que lo pusiéramos bien puesto. Vamos a primero estudiar cómo lo podemos hacer. Pues tendríamos que mostrar la variable número 1, la variable número 2, luego el símbolo de la suma y luego el símbolo del igual, que menos que eso para unos profesionales como nosotros. Bueno, pues tenemos que modificar esto un poquito. Podemos poner aquí eco, ponemos eco, perdón, y decimos número 1 para que se muestre el resultado. Concatenamos y ahora ponemos el símbolo del más, pero el símbolo del más es un string. Volvemos a concatenar y ponemos la variable número 2. Concatenamos, ponemos el símbolo del igual y concatenamos con el resultado. ¿Veis? Así se muestra la secuencia y entendemos lo que estamos haciendo. Refrescamos y aquí por lo menos pues ya se ve un poquito más elegante.
¿Podríamos hacerlo mejor? Pues sí, podríamos ponerlo todo dentro de un H1 y así se vería mejor. ¿Cómo lo hacemos así? Pues después del eco ponemos un string que se corresponde con la etiqueta H1. Concatenamos, fijaos la estructura, comillas, H1, comillas, concatenación, y tendríamos que terminar con la misma concatenación para que no se quedara la etiqueta abierta. Ponemos el punto y cerramos la etiqueta H1. Lo guardamos y aquí está todo perfectamente. ¿Veis? 5 más 4 igual a 9. Quizás lo que faltaría sería añadir algún espacio para que no se viera tan pegado. Pues vamos a añadirlo aquí. Espacio aquí y antes y después del igual. Guardamos y mucho más elegante. ¿Dónde vas a parar? Bueno, y seguimos un poquito más. Vamos a hacer un nuevo archivo donde juntemos todas las operaciones aritméticas principales y así las vemos todas de una tacada. Lo guardamos, archivo guardar como, y le podemos llamar operaciones. Bueno, si queréis aritméticas, no sé que alguien entienda otra cosa, vete a saber. Que hay gente muy despistada por ahí. Vale, preparamos el PHP y vamos a empezar por la resta, lo pasamos al servidor y luego lo vamos modificando y añadimos las demás. Resta. Y entonces decimos, bueno, vamos a poner siempre el mismo número, si queréis aquí en la variable ponemos número 1 es igual a 12. Acordaos que los números nunca con el string, sino si ponemos unas comillas, el PHP entenderá que es un string y entonces no lo hará bien, no sumará los números, sino que simplemente los concatenará. Y número 2 es igual a 4, por ejemplo. Y ahora vamos aquí a la resta y decimos resultado es igual a número 1, vaya, ¿veis lo que he puesto? Menos número 2. Y ahora mostramos aquí el resultado, como hemos aprendido, pues un poquito profesional, Resultado es igual, o sea, eco resultado, perdón, pero ponemos aquí como hemos aprendido. Número 1 y ponemos, concatenamos el símbolo del menos, volvemos a concatenar, ponemos número 2, concatenamos y el símbolo del igual y volvemos a concatenar. Ponemos aquí el punto y coma, que no se nos olvide, siempre es importante. Y aquí vamos a ponerlo dentro de una estructura de un H1 para que se vea bien, o un H2, lo que queráis. Y decimos H1 dentro de su etiqueta correspondiente, concatenamos y aquí al final pues también estamos obligados a concatenar. Me gusta la palabra concatenar, no sé si os habéis dado cuenta. Y aquí podríamos poner arriba pues una instrucción que fuera así, eco resta. Y también pues puede estar dentro de un H1. Bueno, pues ya que hemos puesto arriba H1, vamos a poner aquí abajo H2. Así no se enfada nadie. Además que aquí lo había puesto, ¿veis? Madre mía. Bueno, pues vamos a pasarlo al servidor. Tenemos operaciones, lo pasamos al servidor y aquí pues ponemos la ruta. Clase 2, operaciones PHP. ¿Veis? Y tenemos resta, 12 menos 4 y funciona. Bueno, espero que todos podamos comprobar que funcione. Al menos esta resta no hace falta usar la calculadora. Espero. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a copiar aquí la instrucción. Vale, ponemos aquí unas notas y ponemos multiplicación. Y ahora ponemos resultado es igual a número 1 y usamos el asterisco por número 2 y cerramos punto y coma. Y ahora podemos copiar estas dos líneas para no escribir tanto y no nos duelan los dedos y modificamos lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos modificar? Pues que aquí ponga
multiplicación, y aquí simplemente sustituimos el string. Daos cuenta que aquí da lo mismo porque no estamos haciendo ninguna operación, ¿eh? Esto es importante. La operación la hacemos aquí en esta sentencia. Por lo tanto, aquí da lo mismo que cambiemos el símbolo, no va a afectar nada, ¿eh? Solo es a la muestra de resultados. Refrescamos. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos, porque estamos confundiendo al sistema igual con el resultado, vamos a poner resultado 2 y ponemos aquí resultado 2. Mejor, porque si no estamos haciendo demasiada... Lo guardamos. ¿eh? Y vamos a poner esto aquí. Porque una vez hacemos el eco, se corta la comunicación con la página. Ahora lo explicamos eso. De todo eso que os estaba contando, simplemente es una historia que me he montado yo. El problema es que no había puesto en el archivo, en el servidor, la versión nueva, pero ya está. De todas formas, fuera bromas, sí que es verdad que estamos usando las variables y no es buena idea mezclarlas. Aquí a lo mejor no pasa nada porque es un ejemplo trivial, pero en una página web podemos tener problemas, así que es mejor nombrar variables diferentes. Bueno, lo que importa es que tenemos ya aquí la resta y la multiplicación. Vamos a por la división, que es exactamente copiando esto tal cual está, lo vamos a pegar aquí abajo y ponemos división y ponemos aquí división. Y la división tenemos que saber que simplemente es esta rayita, la que está encima del 7. Y aquí para que se entienda mejor ponemos 2 puntos, porque la gente parece que está acostumbrado a ver ese símbolo en la división. Refrescamos. Y perfecto, 12 entre 4, 3. Bueno, me da el problema con el acento porque no hemos puesto la codificación. Lo refrescamos y ya está. Bueno, y una última operación aritmética que sí que se usa mucho, 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 es la operación módulo. Vamos a ver cómo se estructura. Ponemos aquí módulo y decimos lo siguiente. Vamos a poner otros números para que se vea mejor. Ponemos número A, lo llamamos así ahora, decimos es igual a 11. Y la variable número B es igual a 5. Vamos a ver ahora. Y ponemos resultado es igual a número A y ponemos el símbolo del porcentaje número B. Esto es lo que se llama la operación módulo. Y vamos a poner aquí la nota entre paréntesis con el porcentaje para quien no la conociera que se acuerde. Bueno, y ahora vamos a poner el resultado. Y decimos eco resultado. Guardamos y vamos a refrescar. ¿Veis? ¿Qué es lo que hace la operación módulo? Lo que hace la operación módulo es darme el resto de dividir un número por otro. Si yo divido 11 entre 5, pues me da de cociente 2 y el resto me da 1. Si pongo, por ejemplo, 5 entre 5, guardamos y el módulo me da 0. Esta operación se utiliza mucho para saber, por ejemplo, si un número es par o impar, porque si el módulo es 0, significa, al dividirlo por 2, significa que es par, y si no, que es impar. Esto es uno de los ejemplos que podemos ver. Lo ponemos bonito si queréis y ya está. Vamos a copiar esta estructura, la pegamos aquí y decimos número A, cambiamos el símbolo que es el porcentaje y número B. Y resultado, vamos a poner módulo, resultado módulo, para no mezclarlos. Refrescamos y aquí lo vemos perfectamente. Fijaos también que en el Dreamweaver podemos ver una vista previa de cómo se vería. También es
Bueno, pues interesante, interesante. Bueno, pues hasta aquí esta parte. Continuamos en la siguiente parte de la práctica. Seguimos con los mini ejercicios que nos permiten tener un conocimiento importante de lo que es el PHP para poder hacer cosas más complicadas. Vamos a ver algunos ejemplos y continuamos. Venga, vamos a llamar a este ejemplo, lo llamamos por ejemplo igualdad. Guardar como. Igualdad. Y vuelvo a repetir, esto es un poquito aburrido, lo entiendo, pero es que tenemos que hacerlo porque si no luego no vamos a entender las cosas más complicadas. Y bueno, tiene su aquel, PHP, porque cuando nos salen las cosas nos ponemos bien contentos. Vale, y entonces vamos a decir, número 1 es igual a 11. Y ahora ponemos número 2, todo seguido porque es una variable, es igual a 11.0. Ya hemos dicho que para comparar una igualdad, ¿qué tenemos que utilizar? Pues siempre el if. Recordamos, y decimos if número 1 es igual a número 2, pues entonces ponemos un mensaje y decimos echo los dos números son iguales. Y si no, ponemos un else y ponemos echo los dos números no son iguales. Vamos a guardar y lo vamos a probar en el servidor. Igualdad, ponemos aquí igualdad y aquí ponemos clase 2 igualdad PHP. Le damos al intro y tenemos los dos números son iguales. Vamos a editarlo porque vamos a hacer más cosas aquí con él para probar ejemplos y cosas. Bueno, vamos a ponerlo bien y le quitamos el acento para que se vea bien de momento. Refrescamos, ahí está. Si yo pongo aquí otro número, por ejemplo, refresco, espera que no lo hemos... A ver. Ah, no son iguales, es que claro, es el mismo mensaje. Entonces, refrescamos, ahí está, no son iguales. Bueno, vamos a ponerlo esto un poquito más sofisticado y ahora explicamos una cosa que aquí hay un problema aunque no lo veamos a simple vista. Vamos a poner aquí. Ponemos el, concatenamos, número 1, concatenamos, y el, concatenamos y ponemos la variable número 2, concatenamos, ponemos espacio, son iguales. Y ahora podríamos copiar esta estructura y añadirla aquí y ponemos no son iguales y para darle un poquito más de énfasis pues ponemos strong en las palabras claves. Son y no son. Son y no son. Ponemos un strong y aquí lo tenemos. Voy a refrescar otra vez. Refresco, el 11 y el 11 son iguales. Ahora aquí pongo 12 y me dice el 12 y el 11 no son iguales. Así se ve mucho mejor, ¿no os parece? Bueno, vamos al tema este. Yo aquí lo que estoy haciendo es comparando dos números. Pero ocurre que el número 1 es un entero y el número 2 es un decimal. Así que cuando yo uso esta comparación, lo que me hace es decir, simplemente compara el valor, pero no está comparando el tipo. Mirad, este problema se da porque en PHP no tengo que especificar qué tipo de variable declaro. Si os gusta el mundo de la programación, que espero que sí, y seguís avanzando,
Veréis que cuando paséis a Java o algún lenguaje de este tipo, tenemos que decir, al declarar la variable ponemos var tal y ponemos el tipo que es. Pues si es un entero, si es un float, si es un decimal, etc. Aquí en PHP no es necesario, aunque desde luego si se hace mejor, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí comparo con este igual, estoy comparando el valor. Vamos a poner aquí la nota. Comparo solamente el valor. Si necesito comparar en algún momento determinado el valor y el tipo de dato, es decir, este es un entero y este es un decimal, pues me tendría que dar error. Dice, ¿cómo puedo comparar también? Comparo el valor y el tipo de dato. Pues entonces tengo que usar la siguiente estructura. Con estos números me vale perfectamente. Podría aquí, if número 1, y ahora atención, pongo 3 iguales. Es igual a número 2, entonces puedo copiar todo esto, que ya me vale igual, ¿eh? ¿Entendéis? Con 3 iguales comparo el valor y el tipo. Vamos a probarlo a ver qué pasa. La primera fila me dará que son iguales y la segunda solución me dice que no son iguales, evidentemente. Voy a poner aquí un BR para que sea un poquito más claro de entender, de visualizar. Eco BR, guardamos y vuelvo a refrescar. ¿Veis? En la comparación con dos iguales, como me compara el valor, me dice que son iguales. Pero cuando pongo tres iguales, como lo que está haciendo es comparar tanto el valor y el tipo de dato y son diferentes, no son iguales entonces. Mira, si aquí le pusiera un decimal, también, pues los dos serían iguales. ¿Veis la idea? Bueno, son detallitos que parecen insignificantes, pero desde luego cuando luego estamos haciendo una aplicación real, nos da problemas el no entender esto, el no tener una base sólida nos puede causar mucha confusión o no entender por qué se hace. Y así al ver ejemplos, pues podemos comprobar fácilmente la cosa. Vamos a hacer otro tercer ejemplo y entonces en esta misma hoja nos sirve. Vamos a ver la diferencia. Cuando yo quiero que dos valores sean diferentes, en muchas ocasiones me ocurrirá, vamos a poner aquí otros números y ponemos número igual a 11. Y ahora pongo aquí cadena igual a 11. Veréis ahora qué cosa curiosa nos va a pasar. Yo tengo dos números, o sea, dos elementos, dos variables, una tiene el número 11 y otra tiene el string 11. Ya hemos dicho que a la hora de sumar esto no es buena idea porque no lo va a sumar bien. O no deberíamos ponerlo así porque nos puede dar problemas. Pero ¿detectará si son diferentes el script? Vamos a ver. Podemos copiar esta estructura. Ya sabéis que para mostrar la diferencia, en realidad lo que necesitamos es lo siguiente. El símbolo de admiración y el igual. Esto significa diferente. Bueno, y ponemos aquí número, las variables correctas y ponemos cadena. Y vamos a poner aquí en medio una fila para que no se nos ver claro lo que estamos haciendo. Y ponemos aquí un titulillo que ponga echo, ponemos strong. Veamos. Ahora las diferencias. Cerramos el strong y cerramos el echo. Lo guardamos y aquí lo tenemos. Bueno, pues lo que hacemos es comparar esto y decimos, ¿son diferentes número y cadena? Vamos a poner aquí correctamente lo que es número y aquí ponemos la variable cadena. Aquí ponemos número y aquí ponemos la variable cadena.
y decimos, si son diferentes, entonces tendremos que decir, el número y la cadena son diferentes. Y en caso de que no lo sean, pues no son diferentes. Vamos a guardar y refrescamos y a ver qué pasa. ¿Veis? El 11 y el 11 no son diferentes. Vamos a poner aquí otro BR y lo volvemos a cargar para que se vea mejor. El 11 y el 11 no son diferentes. ¿Cómo es posible que no sean diferentes? Vamos a quitarle aquí las comillas. Refrescamos. No son diferentes, pero si ahora pongo aquí 12, me dice son diferentes. ¿Y cómo es que el PHP entiende que el número 11 es igual al string 11? Pues es por lo mismo, porque lo que él está interpretando es el valor, y como el valor pues es un valor numérico, o sea, él lo interpreta con lo que va del carácter, pues para él es lo mismo. Si quisiéramos que diferenciara entre el valor y el tipo, porque aquí es un número y aquí es un string, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues vamos a poner aquí una línea vacía, copiamos esta estructura y vamos a poner una nota, Diferencia solo el valor de dos elementos. Y aquí copiamos la estructura y ponemos diferencia el valor y el tipo de dos elementos. Esto es fundamental y la clave. ¿Y cómo lo hace? Pues poniendo el símbolo de admiración y dos iguales. Vamos a guardar, refrescamos, ¿ves? Y aquí en la primera consideración no ve ninguna diferencia porque usamos el elemento este que simplemente está hecho para diferenciar el valor de dos elementos. Pero cuando usamos esta estructura, lo que hacemos es también diferenciar el tipo de variable y por eso me pone que el 11 y el 11 son diferentes. Si queréis para verlo un poquito más claro vamos a separarlo porque tampoco tiene que estar pegado y así lo podemos ver mucho más mejor. Entendido pues, con el este de diferencia es equivalente a este de igual. Compara dos valores y solamente compara o diferencia el valor. Y este símbolo es equivalente a este de aquí. Uno es comparar y otro es diferenciar, pero lo que hacen es analizar el valor y el tipo de las dos variables, o de los dos valores, lo que sea. Si son igual el valor y el tipo, dará positivo, y si no, dará negativo. Continuamos con un nuevo ejercicio que lo vamos a llamar operador ternario, o ternario simplemente. Guardar y lo llamamos ternario. Ponemos aquí lo de siempre, PHP, y entonces vamos a poner aquí dos variables. Ponemos número 1 es igual a 11 y número 2 es, qué manía con separarlo, número 2 es igual a 12. Y ahora vamos a poner una estructura que ya hemos visto para explicar esto. Ponemos if número 1 es igual, con los dos iguales seguidos por supuesto, es igual a número 2, entonces ponemos aquí echo y ponemos, pues como hemos visto antes, vamos a ir concatenando. Número 1, concatenamos y número 2,
concatenamos, espacio, o sea, coma y espacio, son iguales. Y si no, número 1 y número 2 no son iguales. Y no nos cuesta nada poner unas negritas o algo, darle estilos. Ya sabéis que yo lo de los estilos así, hasta que lleguemos a lo que yo quiero, lo estoy pasando fatal, ¿eh? Porque verlo así tan austero me causa picor de ojos. No son iguales. Vale. Pues tenemos aquí esta estructura que ya hemos visto. Vamos a copiarla en el servidor, comprobamos que funciona y mostramos cómo se puede poner esto de otra forma. Vamos aquí al servidor, ternario, y decimos clase 2, igualdad, y ponemos aquí, ternario PHP. ¿Ves? 11 y 12 no son iguales. Vamos a editar esta para comprobar que funciona. Y decimos que sean iguales. A ver, 11 y 11 son iguales. Bueno, pues funciona, lo hemos comprobado. Y ahora la pregunta está vigente. ¿Podemos hacerlo esto de otra forma más sencilla? Bueno, a ver, sencilla para mí no lo es, ¿eh? Pero de una forma más corta, esa es la palabra. Yo siempre prefiero el if y el else, y además con sus llaves. Porque algunos programadores omiten lo de las llaves y yo creo que es un error porque genera mucha confusión, sobre todo cuando estás aprendiendo. Aquí ponemos comparación mediante un bloque if else, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una comparación con la estructura, y esto os lo pongo aquí en la nota porque es interesante que lo conozcamos así. Voy a ponerlo aparte, o para que se vea, no sé cómo ponerlo, para que lo veáis bien. Bueno, lo pongo aquí aparte, ponemos condición, signo de interrogación, expresión 1, expresión 2. Es decir, yo pongo una condición, pongo el signo de interrogación y pongo qué pasará si se cumple, dos puntos, y qué pasará si no se cumple. ¿Eh? Vamos a poner esto en lenguaje PHP. ¿Cómo lo podemos poner? Bueno, lo del número 1 y número 2 ya lo tenemos aquí, no hace falta que lo repitamos, y nos centramos en esta expresión. Pues ponemos la condición. Me pongo aquí y digo número 1 igual a número 2. ¿Veis? Y esta sería la condición, la misma que tengo aquí, dentro del if, pero sin necesidad de poner el if. Pongo así, número 1 igual a número 2. Y entonces, bueno, la pongo también entre paréntesis, eso sí. Y ahora, ¿qué ponemos después? El símbolo de la interrogación. Pongo el símbolo de la interrogación y lo puedo poner aquí primero muy sencillo para que lo entendamos y luego lo complicamos. Pues ponemos la expresión 1, que será son iguales. Pongo dos puntos y pongo la expresión 2 no son iguales. Y cierro con punto y coma. ¿Veis? Desde luego, corto como más corto es. Ahora, que sea más claro, pues lo juzgáis vosotros, ¿eh? Yo tampoco, si alguno lo ve así muy claro, pues que lo use perfecto. Ponemos la condición como se ha puesto en el if. Ponemos el símbolo de interrogación para decir que es una especie de if, pero sin necesidad de esta estructura, y ponemos la expresión 1, es decir, lo que pasa si se cumple esta igualdad, dos puntos, y ponemos la expresión 2, lo que pasa si no se cumple. Vamos a ver ahora como que no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que pone el servidor? 11 y 12 no son iguales. Perdón, falta una cosa, claro, tenemos que imprimir esto por pantalla. Si no, no lo vemos. Vamos a poner aquí un BR y ponemos eco y se llama esto operador
ternario. Vamos a poner aquí también otro eco arriba para que lo veamos en comparación con if. Lo guardamos y ahora esto por supuesto tenemos que imprimirlo. ¿Cómo lo imprimimos? Pues así simplemente, eco, ya sería perfecto. Vamos allá, refrescamos, ¿ves? Operador ternario no son iguales, me funciona perfectamente. Vamos a quitar aquí el acento y vamos a poner BRs para que lo veamos mejor, porque se pone todo en la misma línea y así no hay quien se aclare. Refrescamos y aquí está. Operación con if no son iguales, operación con ternario no son iguales. Vamos a ponerlos a ver si cambiando sigue funcionando. Refrescamos y funciona exactamente igual. ¿Que lo queremos poner un poquito más complicado? Bueno, antes de eso vamos a repasar. Tenemos aquí la estructura esta. Ponemos la condición, que es lo que pondríamos delante del if. Lo del eco simplemente es para que lo muestre por pantalla. Ponemos el símbolo de interrogación y ponemos la opción 1, por decirlo así, lo que pasa si se cumple la igualdad, que es son iguales. Y la expresión 2, que es lo que pasa si no se cumple, no son iguales. Y como veis, funciona exactamente igual que el if, pero en una sola línea. Hombre, en una sola línea dependiendo de lo que metamos dentro, claro está. Vale, lo que os hacía la pregunta, ¿podemos ponerlo igual? Sí, porque yo cojo esta expresión, ¿veis? Esta de aquí, lo copio y lo pego aquí, antes del punto y coma. Y ahora yo cojo esta expresión y la pego justo después de los dos puntos y antes del punto y coma. Refrescamos, ¿veis? Y funciona igual. Y si pongo dos números iguales, funciona exactamente igual. Lo que pasa es que cuando ya metemos más elementos, pues ya tenemos que ser muy avezados para ver lo que estamos haciendo aquí, ¿veis? Aquí sigue estando la condición, aquí el signo de interrogación, pero claro, ahora como hemos concatenado variables y strings, ya es más difícil ver lo que estamos haciendo, y nos podemos perder fácilmente. Por eso a mí no me gusta mucho y creo que es más claro lo del if y lo del else. Pero bueno, en absoluto quiere decir que esta esté mal, al contrario. La que vamos a encontrar en general es esta porque es una forma de ponerlo en una línea. Y los programadores sí que es verdad que tienden a la cosa más mínima, al mínimo esfuerzo, no mínimo esfuerzo, perdón, a la mínimo consumo de recursos. Si se puede poner en una línea, ¿para qué lo vamos a poner en 20? Pero bueno, simplemente que sepáis la diferencia. Y esta se llama comparación ternaria. Y esta estructura la vamos a encontrar a porrillo en todo tipo de scripts, de ejemplos, de ejercicios que busquemos por internet. Dicho esto, de paso os digo en este momento que empecéis a buscar ya ejercicios con PHP para ver cómo están hechos, para probarlos. Cuantos más hagáis, cuanto más busquéis, mucho mejor. Porque en el curso vamos a ver muchísimas horas, pero también hay que ser realistas que son 18 horas y ya hemos consumido prácticamente 2. Vamos a aprender mucho, pero de verdad que esto es un campo inmenso con una comunidad internacional muy grande que os va a apoyar y os va a ayudar mucho a progresar y a ser expertos en PHP. Y recordad que si somos expertos en PHP, en realidad lo que estamos siendo es expertos en programación web, que es lo que todos queremos. ¿No es cierto? Llegados a este punto del reto, no tenemos más remedio que hablar de funciones. Mirad, en PHP todos son funciones. Esa es la realidad. Cuando veáis el WordPress o el PrestaShop o otros scripts que veremos durante el curso, vais a ver que la función es la célula básica del PHP.
De hecho, está orientado a objetos y aunque aquí no hay clases exactamente así como en otros lenguajes de programación, la función juega un papel muy importante a la hora de hacer cosas y de asignar clases y todo eso. ¿Cómo funcionan las funciones en PHP? Yo tengo aquí un archivo que he llamado función 1, porque vamos a hacer más de una, y la estructura es como ya la que conocemos. Ponemos la palabra reservada function, la palabra reservada function. Y vamos a llamar a esta función calculo IVA. Y entonces pongo aquí los paréntesis y pongo las llaves. Y entonces la función calcula IVA lo que hace es, pues eso, vamos a poner return, que es que devuelve un valor, y decimos 1000 euros por, vamos a poner el 21%. Como ya sabéis, podríamos hacer ahora multiplicar por 21, dividir por 100, pero más sencillo es hacerlo por 1,21. De esta forma estamos calculando, o sea, es como multiplicar por 21 y dividir por 100. Bien, bueno, pues vamos ahora aquí. ¿Cómo podemos llamar una función? Pues simplemente hacemos así. Calculo IVA. Calculo IVA y entonces ponemos los paréntesis y claro está, pues tendremos que poner el eco para que se imprima en pantalla, porque si no, no lo vemos y aún nos falta mucha experiencia para saber qué podemos hacer para que esto funcione. Vamos a ponerlo en el servidor, lo vemos y te explico el reto. Función 1 lo ponemos en el servidor y clase 2 ponemos función 1. ¿Veis? Y lo que me hace la función 1, que ha sido tan rápido que no me he dado ni cuenta, es devolverme el valor con el 21% de IVA, que sería 1.210 euros. Bueno, podemos ponerlo un poquito más bonito aquí y ponemos así el símbolo del euro, pero atención, vamos a editar la que está aquí, que si no me pasa como antes si la cosa no funciona y me deja mal. Abrir con, vamos a ver, Dreamweaver, y lo que decíamos aquí, concatenamos y ponemos las comillas y el símbolo del euro. Lo guardamos y ahora sí que lo podemos refrescar. Vale, como no he puesto lo de los caracteres, bueno, pues ponemos euros, ya está. Ya lo haremos mejor en otro momento, ¿veis? Con un pequeño espacio y ya está. Vale, la cuestión es la siguiente, y es el reto que te planteo. Aquí estamos dando por sentado que son 1000 euros lo que hay que hacer para calcular el IVA, pero si mi factura es de 2000, ojalá. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hay que pasar un valor a la función, que sea el importe bruto. No estoy hablando en chino, aunque te lo parezca, porque esto lo hemos hecho con JavaScript y es exactamente igual en PHP. Así que lo que te pido es que pasemos un valor a esa función y podamos, y sea siempre diferente lo que estamos calculando de IVA. Bueno, pues inténtalo de verdad, que no es nada difícil, a ver si lo consigues. Bueno, no sé si te acordarás que aquí podíamos poner una puerta de entrada para que entraran valores, ¿eh? ¿Os acordáis? Ay, madre, ¿dónde quedará esto? ¿Dónde quedará esto? Bueno, pues vamos a poner aquí la puerta de entrada, ¿eh? Y ponemos que sea precio bruto. Y entonces sustituimos aquí el valor de 1000 por esta variable, por precio bruto, que es el parámetro que va a pasar la persona, el usuario de la aplicación. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues cuando llamo a cálculo IVA, tengo que pasar aquí un valor, porque si no, de hecho, me dará un error. Y aquí voy a poner 1000 euros. Lo guardamos, refresco. A ver, espera que me he ido ahora. Refresco y me da 1200 euros.
Si en vez de 1.000 euros pongo 2.000, guardo, refresco y me aumenta la cantidad. ¿Veis la idea? Yo aquí, al invocar una función, recordemos que dentro del paréntesis puedo especificar lo que quiera, un parámetro, y aquí si recojo un parámetro, pues entonces yo le pongo aquí 2.000 euros, entra por aquí la variable precio bruto 2.000 euros y luego lo multiplicamos por 1,21. Vamos a suponer que el tipo de IVA no lo sabemos, que suele ser lo frecuente. Pues entonces habría que poner aquí otra variable que fuera IVA. Y entonces, ahora sí que tendríamos que hacer lo siguiente. Multiplicamos precio bruto por el IVA y lo dividimos por 100. Y para que nos haga primero esta operación, vamos a ponerlo así, entre paréntesis. Y ahora, cuando llamamos al IVA, pues tengo que pasar dos parámetros. El primero será el precio bruto y luego el tipo de IVA, que hemos dicho que es el 21%. Refrescamos, a ver que algo no hemos hecho bien. Precio bruto, IVA. Claro, porque me está dando solamente el IVA y yo quiero que me dé la suma de los dos, ¿eh? Entonces tendríamos que cambiar aquí el parámetro, que sería, con esta operación lo que hago es multiplicar y conseguir el precio del IVA. Entonces tendría que poner aquí resultado, bueno, esto estaría bien así, y pondríamos eco, vamos a ponerlo de otra forma, total IVA es igual a precio bruto por esta operación. Y ahora pongo aquí eco y pongo precio bruto más total IVA para que me devuelva la suma completa, ¿eh? Vamos a guardar, refrescamos y ahora sí que me lo hace bien. Y la ventaja que tiene ahora es que yo le puedo pasar los dos valores, 2.000 euros y el tipo de IVA el 10%. Refresco y me hace el cálculo perfectamente, porque la función cálculo IVA recibe estos dos valores, precio bruto, IVA, y luego los procesamos adecuadamente. Tengo un problema, y es que me aburre un poco la programación y las funciones. No hablo de vosotros, hablo de mí, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mirad, ya os digo que estas primeras dos clases han sido un poquito duras, luego las vamos a ir animando porque vamos a verlo más gráfico. Yo os hablo sinceramente, a mí la programación no me gusta demasiado, pero entiendo que es imprescindible para conseguir el objetivo que tenemos, que es hacer una página web chula, elegante y perfecta. Con todo y con eso, aún no gustándome demasiado, cuando me pongo, me emociona, sobre todo cuando salen las cosas. Así que os invito a liberar vuestra mente de prejuicios. Si os gusta, estupendo, ningún problema. Pero si veis que eso que nos gusta, intentadlo de todas formas, de verdad. Porque a lo mejor descubrís que, aunque no te encante después de todo, pero comprendes lo que hay que hacer, es una buena forma de trabajar y sobre todo cuando ves que lo puedes aplicar a tu día a día de programador web y sobre todo cuando ves que puedes ganar dinerillo. Las funciones son esenciales, de verdad. Intentar repasar este ejemplo, ver lo que vimos en JavaScript, buscar información adicional por internet. Tenéis que entenderlo, ¿eh? Con el tiempo lo entenderéis, aunque ahora lo veáis así muy confuso, lo de pasar un valor, las variables, tal, pero si os esforzáis, veréis cómo al final acabáis entendiéndolo. Y lo que os digo, ahora dentro de poco vamos a empezar a combinar documentos PHP, porque lo suyo es tener cada tipo de cosas en un PHP diferente, un poquito como lo que hacíamos con los estilos CSS. Vais a ver que es un poquito más ameno y sobre todo que de verdad sirve para hacer cosas fantásticas. Así que os animo mucho a seguir estudiando, a repasar los conceptos que se os han quedado un poco confusos en esas dos primeras clases,
porque en realidad lo que hemos visto es igual en JavaScript en PHP. Lo que pasa es que ahora ya tenemos una base así bastante sólida para seguir progresando y construyendo nuestras aplicaciones web. Pues mucho estudio y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta pronto!